Cuando un cuerpo es asfixiado, quitas las manos y todo, y hay una respiración agónica. Eso es muy normal. Yo, para realmente saber o no quedarme más tiempo en la posición de ahorcamiento, cuando acomodé el cuerpo, busqué en la cocina una bolsa de plástico y se la puse en la cara de la víctima para que en lo que yo acomodaba el cuerpo, la víctima continuara con su estado de asfixia. Estas fueron parte de las declaraciones de Miguel Cortés Miranda, quien está describiendo el momento en el que acabó con la vida de su vecina. Pero este relato fue solo el principio del horror que estaba a punto de descubrirse en la casa del hombre, donde la evidencia reveló que ella no había sido ni su primera ni su única víctima. Si quieren conocer qué pasó en esta impactante historia que conmocionó a la Ciudad de México, les invito a que se queden conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo, como siempre, muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Miguel Cortés. Acompáñenme a ver todos los detalles. Miguel Cortés Miranda nació el 25 de octubre de 1984 en la Ciudad de México. Es el hijo menor de María del Carmen Miranda Moreno, una ama de casa, y de Miguel Cortés Miranda, un experto bacteriológico y parasitólogo que impartía clases en la Universidad Nacional Autónoma de México. Para el padre de familia, la educación era primordial, por lo cual Miguel y su hermana mayor Claudia fueron criados bajo estos preceptos. Quizás en ese afán porque sus hijos se convirtieran en personas de bien y en profesionales exitosos, él se volvió un padre exigente, y según comentaron allegados a la familia, en algunas ocasiones llegó a comportarse de manera violenta con ellos. Desde pequeño, Miguel mostró una extrema inteligencia, por lo que se convirtió en el orgullo de su padre, quien comenzó a imaginar grandes cosas para su futuro. Probablemente fue por esta atención que nadie se dio cuenta que a medida que fue creciendo, este niño brillante con excelentes calificaciones y aficionado a la lectura, empezó a dar señales de sus instintos criminales, los cuales fueron escalando con el paso de los años. Y es que según algunas reseñas, en sus primeros años de vida, Miguel disfrutaba de lanzar ácidos o químicos a los automóviles. Esto para satisfacer su deseo de ver cómo se destruía la pintura. Poco a poco y con el paso de los años, fue haciendo lo mismo con ciertos objetos en su casa, y se cree que también lastimó a varios animales. En el ámbito profesional, cuando ambos hermanos crecieron, para nadie fue extraño que decidieran seguir los pasos de su padre. Miguel decidió estudiar las mismas especialidades que el hombre en el Instituto Politécnico Nacional, mientras que Claudia eligió una carrera afín, como química farmacéutica industrial. Como ya mencionamos, Miguel era bastante aplicado en sus estudios, y en la universidad esto no cambió. Él aquí no tardó mucho en destacar entre el resto de sus compañeros de clase. Sus notas sorprendieron gratamente a sus profesores, y los demás alumnos lo consideraban una especie de superdotado. Además de sobresalir en todas las materias, manejaba perfectamente 3 idiomas. Su padre siempre le dio todas las herramientas que necesitaba, y gracias a esto él rápidamente se convirtió en todo un erudito. Para octubre de 2008, cuando aún le faltaban 2 años para graduarse, gracias a sus conocimientos, consiguió un empleo en un laboratorio dedicado al análisis de agua y alimentos, cuya sede estaba cerca de la Basílica de Guadalupe. Durante su estadía en esta empresa, Miguel logró obtener mucha experiencia, y esto le sirvió para hacer su tesis de grado, con la cual obtuvo algunas medallas y varios reconocimientos. 2 años después, estando ya graduado de la universidad, en este mismo empleo le ofrecieron un mejor salario, pero él decidió renunciar y comenzó a trabajar en otro laboratorio ubicado en la colonia La Cruz. Este gozaba de un enorme prestigio en el país, ya que se dedicaba al análisis de muestras que venían de toda la República. Esto ayudó mucho a Miguel, que a sus 26 años ya estaba adentrándose en los círculos de profesionales más importantes de su país, y además de eso también había obtenido muchas cartas de recomendación y excelentes referencias para su hoja de vida. Parecía que la vida del hombre iba viento en popa. Esto también se podía ver en sus redes sociales. Si bien él trataba de mantener un perfil más o menos bajo, publicaba algunas fotografías en sus redes de los viajes que hacía alrededor del mundo. Con todo esto y con toda la fama que tenía su familia y con todo lo que había logrado a tan corta edad,
Todo el mundo pensaba que Miguel tendría un futuro brillante. Lo que ellos no sabían es que en la mente del hombre se estaban fraguando otro tipo de planes. Él tenía otro tipo de intereses y sus más bajos instintos comenzaron a verse y hacerse realidad en el año 2012. Para esta época, él vivía también en la colonia La Cruz, muy cerca de su trabajo, lo que le permitía movilizarse con mucha agilidad. Recordemos que esta es una investigación que todavía está en curso, y para este año 2024 se cree que fue en ese momento que él cobró su primera víctima, pero podría ser que con el paso de los meses e incluso de los años salgan más informaciones. Pero la cronología que daremos en este video será la que se tiene hasta el día de hoy en la investigación. Y según esa reconstrucción de los hechos, la primera víctima de Miguel fue una joven de 18 años, llamada Amairani Roblero González. Según los registros, la joven nació el 26 de diciembre de 1993 en la Ciudad de México. Fue la tercera de 4 hijos del matrimonio conformado por Cecilia González y Mario Roblero, oriundos de Oaxaca. Ella creció junto a sus padres y hermanos en el seno de una familia muy unida y trabajadora. Desde pequeña destacó en sus estudios, y a medida que fue creciendo se aficionó por los deportes, especialmente por el atletismo. Para el año en el que ocurrieron los hechos, como le repito, en 2012, la joven recién había concluido sus estudios en la carrera técnica en Administración de Empresas, esto en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicio, identificado con las siglas CETIS, el cual estaba ubicado en la alcaldía de Iztapalapa. Entre sus planes estaba ingresar en la universidad para iniciar la carrera de Ingeniería Empresarial, pero lamentablemente el 1 de agosto de ese año sus sueños fueron truncados. Ese día, como de costumbre, la jovencita salió de su casa a las 8 de la mañana, pero haría algo diferente en su rutina. Ella iba todos los días a un curso propedéutico para ingresar a la universidad, pero ese día, luego de este curso propedéutico, ella tenía que pasar por el instituto para recoger las fotografías de su graduación. Amairani estaba muy feliz de que al fin tendría estas fotografías y podría mostrárselas a todo el mundo. Le comentó esto a sus padres y como ellos confiaban plenamente en ella, le dijeron que podía ir sola. Pero Amairani en realidad no iría sola. No se sabe exactamente cómo se conocieron Miguel y Amairani. Lo que sí se sabe es que ese día él se había comprometido a acompañarla al instituto a recoger las fotografías y ella había aceptado esta compañía. Para la familia de la joven, el día transcurrió de manera completamente normal, hasta que llegaron las 6 de la tarde y sus padres entraron en la vivienda que compartían con sus hijos. Aquí encontraron a los hermanos de Amairani un tanto preocupados. La chica no había dado señales de vida en toda la tarde, no había regresado, ni tampoco sabían nada de ella. Algo que preocupó demasiado a sus progenitores. Ellos comenzaron a llamarla y se dieron cuenta que el teléfono estaba apagado, algo que no era nada usual, no era un comportamiento normal de ella. Siempre era muy comunicativa y les decía en dónde estaba. También se comunicaron con amigos y familiares y esperaron un tiempo más o menos prudencial, lo que ellos consideraron que estaba bien, para esperar a ver si aparecía. Pero ya a las 3 de la mañana decidieron que había pasado demasiado tiempo y tenían que ir a poner una denuncia. Fueron hasta el centro de personas desaparecidas, pero aquí no encontraron la ayuda que ellos esperaban. Los oficiales que estaban de guardia se burlaron de ellos. Les dijeron que ella iba a aparecer dentro de 2 o 3 meses y que volvería embarazada. Los padres de Amairani sabían que ella no era así, por lo cual decidieron buscarla por su propia cuenta. Pegaron carteles con su fotografía y comenzaron a preguntar quiénes habían visto por última vez a la chica. Con esto se enteraron que ella había salido del curso propedéutico con Miguel. Fueron a la policía para dar esta información, y sí que llamaron a Miguel a que diera una declaración. Él dijo que había acompañado a Amairani hasta el instituto, pero que ella se había tardado demasiado en salir, él se había aburrido y se había ido. Las autoridades dieron por ciertas las declaraciones del hombre e iniciaron las pesquisas para tratar de localizar a la joven. Sin embargo, la tarea no fue sencilla, ya que se encontraron con varios obstáculos que impidieron que las investigaciones avanzaran. Cuando pidieron los videos de 2 cámaras de seguridad de la calle en la que Amairani había sido vista por última vez, el trámite tardó un mes y ya era demasiado tarde, porque estos videos se borraban automáticamente cada 7 días, por lo cual no se pudo establecer jamás hacia dónde se había ido la estudiante. Otra de las limitaciones que tuvo que enfrentar la policía fue que las compañías telefónicas en ese momento no proporcionaron los datos sobre las últimas llamadas de la joven. Sumado a esto estaba el hecho de que las autoridades eran poco prolijas en su trabajo,
pues en las 2 fichas de búsqueda que se habían emitido, cometieron un error en la edad de la joven. En el cartel de la Fiscalía local decía que tenía 32 años, y en el cartel de la Fiscalía Federal marcaba que tenía 21, cuando en realidad apenas tenía 18 años. Aunque su ficha de búsqueda continuó circulando durante un tiempo e incluso se ofreció una recompensa por cualquier información, la búsqueda fue infructuosa y no se obtuvieron pistas sobre ella. También tenemos que hablar del trabajo de las autoridades, y es que si bien para ellos había sido muy difícil por cuestiones burocráticas acceder a las cámaras y tener el registro de las llamadas y mensajes de Amairani en el momento, varias semanas después de iniciada la investigación, sí que pudieron acceder a las llamadas y mensajes de su teléfono. Y aquí se dieron cuenta que ella tenía muchas comunicaciones con Miguel. Es más, él era la persona con la que más hablaba. Pero como era un joven, profesional, exitoso y de prestigio, los agentes que estaban investigando la desaparición jamás pensaron que él tuviera algo que ver con la desaparición de una chica. Pensaban que una persona tan exitosa tenía que ser alguien que siempre cumplía la ley y que no le interesaría arruinar su prestigio y su carrera por hacerle algo a una jovencita, por lo cual a él jamás se le investigó como un posible sospechoso. Lo que ellos no sabían es que estaban dejando en libertad a una persona que no era lo que aparentaba y que solamente unos meses después de la desaparición de Amairani, él cobraría a su siguiente víctima. Habían pasado solo 4 meses cuando Karen Ornelas Baltazar, nacida el 1 de diciembre de 1991 en la colonia popular Los Cerrillos en Xochimilco, Ciudad de México, también desapareció. Para ese momento ella trabajaba como técnico laboratorista clínico y estudiaba en el Instituto Politécnico Nacional para hacer química farmacéutica industrial. Miguel en ese entonces era su jefe en la sucursal del laboratorio y desde hacía tiempo había mostrado interés en ella. Pero Karen no le hacía caso porque tenía novio, quien al parecer había sido el único que se había dado cuenta de la verdadera personalidad de Miguel, ya que en varias ocasiones le pidió a Karen que se alejara de él porque pensaba que era peligroso. Pero el hecho de que Karen tuviera novio y que a él no le pareciera nada bien Miguel no lo alejó de la jovencita. Miguel siempre estaba pendiente de Karen, quería saber qué estaba haciendo, buscaba cualquier excusa para hablarle y para estar cerca de ella. Incluso cuando se acercó el cumpleaños número 21 de la joven, él propuso que todos los compañeros le hicieran una fiesta sorpresa en su departamento. A nadie le pareció extraño, Miguel era una persona muy carismática, trataba muy bien a sus empleados y a sus subordinados y siempre había tenido muy buena química con ellos. Todos aceptaron hacerle esta celebración sorpresa a Karen el día 1 de diciembre de 2012. Evidentemente el novio de la jovencita no estuvo invitado. Cuando ella llegó al apartamento de Miguel y encontró a todos sus compañeros, se sintió muy feliz y compartió fotografías de esto en sus redes sociales agradeciendo a todos por la sorpresa. La fiesta se fue alargando hasta la madrugada y todos decidieron que lo mejor era quedarse a dormir en el apartamento de Miguel para que nada les pasara en la noche. Karen también decidió quedarse a dormir, pero a las 6 de la mañana algunos compañeros escucharon que le dijo a Miguel que tenía que volver a su casa. El hombre aceptó acompañarla al metro. Todos pensaban que él iba a volver muy rápido, pero volvió al cabo de unas horas. Volvió solo. Le preguntaron por Karen. Él dijo que la había dejado en el metro y que luego de eso se había ido a hacer algunas cosas que tenía pendientes. Todo el mundo al final terminó levantándose y cada uno se fue a su casa sin preocuparse por la joven. Al día siguiente comenzó la búsqueda de Karen. Sus familiares, acompañados de la policía, acudieron al laboratorio para preguntar si sabían algo sobre ella. De inmediato, como era obvio, las sospechas recayeron sobre Miguel, pues había sido la última persona con la cual ella había estado. Pero en este caso tampoco lo detuvieron. Las autoridades emitieron un cartel de búsqueda y esta terminó 2 días después cuando encontraron su cuerpo sin vida. Los resultados de los análisis forenses arrojaron que Karen había fallecido por broncoaspiración, debido a una congestión alcohólica. Sin embargo, sus padres no creían esta versión, pues la joven tenía moretones en la cara y en el cuerpo. Para justificar esto, los oficiales alegaron que los golpes eran producto de una caída. Todos los compañeros de trabajo de Karen, incluido Miguel, acudieron a su funeral y expresaron sus condolencias a los seres queridos de la joven. Una vez más, el químico logró salir bien librado, por lo que no perdió tiempo y se enfocó en encontrar a su siguiente víctima. En esta ocasión se trató de una joven llamada Frida Sofía Lima, de 20 años. Ella había llegado a la colonia donde vivía Miguel a inicios de 2013. Provenía de una familia numerosa y trabajadora, oriunda de Morelos,
donde las condiciones de vida eran bastante precarias. Frida soñaba con darle una mejor calidad de vida a sus padres. Les decía que quería ser alguien en la vida y progresar. Su meta era estudiar la carrera de Administración Industrial en el Instituto Politécnico Nacional, por lo que tras culminar sus estudios secundarios decidió salir de su casa para irse a la capital en búsqueda de nuevas oportunidades. Por azares del destino, Frida alquiló un apartamento a su llegada a la capital de la República Mexicana en la misma colonia donde vivía Miguel. Al ser vecinos, era muy fácil que se vieran, también que comenzaran a tener pequeñas pláticas y que estas pláticas poco a poco fueran siendo más y más profundas y se fueran conociendo cada vez más. Si bien había una diferencia de 8 años entre ellos, parecía que se llevaban muy bien y comenzaron lo que para Frida era una bonita amistad. Como ya sabemos y como veremos más adelante, Miguel no tenía ninguna buena intención con ella. Frida publicaba fotos del hombre y de ella en sus redes sociales diciendo que para ella era un mentor. Al final de cuentas era un profesional con mucho prestigio y ella quería ser como él dentro de unos años. Decía que incluso lo veía como una figura paterna. Miguel en estas fotografías se mostraba muy contento de estar al lado de Frida. Pero las cosas en la vida del hombre fueron cambiando. Luego del día de San Valentín de ese año, él dejó de trabajar en el laboratorio, algo que exactamente no se sabe por qué fue. Muchas personas dicen que renunció, pero muchas otras y en otras fuentes que consultamos dicen que a él lo despidieron por razones que no trascendieron. Sea como sea, él dejó de trabajar en este sitio. También dejó de hacer las publicaciones que hacía en sus redes sociales. Él siempre publicaba imágenes y frases sobre el amor y sobre encontrar pareja, pero comenzó a cambiar estas frases por frases de desamor. Parecía que lo habían rechazado de forma amorosa varias veces. Mientras todo esto sucedía, la relación de amistad con Frida iba creciendo, y muchas personas pensaban que incluso entre ellos había algo más porque pasaban mucho tiempo juntos. Para septiembre de 2013, ambos asistieron a las ferias de Cholula en Puebla, donde compartieron tiempo con la familia de Frida. Ella solía visitar a sus parientes cada mes, pues como era una zona con bastantes carencias no tenían teléfono y era muy difícil mantenerse en contacto. Aunque Miguel se mostraba preocupado por ella y le daba consejos para desarrollarse en el ámbito profesional, en el fondo tenía intenciones muy perversas. Aprovechando el viaje le hizo un regalo un tanto extraño a Frida. Se trataba de un ejemplar del libro titulado Perfume, historia de un asesino, con el que le dijo que se sentía muy conectado. Hay que destacar que esta obra cuenta la historia de un hombre con un don excepcional, un olfato prodigioso, que le permitía percibir todos los olores del mundo, y que sin embargo era rechazado constantemente por las mujeres debido a su aspecto físico. En venganza, el sujeto, escalando posiciones sociales, llegó a convertirse en un afamado perfumista. Creaba fragancias capaces de hacerle inspirar simpatía, amor y compasión a todos. Pero para obtener estas fórmulas le quitaba la vida a las mujeres jóvenes vírgenes, de quienes obtenía sus fluidos corporales y los mezclaba con sus olores íntimos. Un regalo así para algunas personas podría generar desconcierto y alarma, pero este no fue el caso de Frida. Ella no veía nada malo en el obsequio. Además pensaba que cómo iba ese hombre que se mostraba tan amable y cariñoso ser un criminal en potencia. Luego de esto, Miguel decidió tomarse unas largas vacaciones en la nieve y volvió renovado y con nuevos intereses. Comenzó a trabajar en una empresa que producía materia prima enriquecida con vitaminas para la industria de alimentos, aunque ahí solo duró 2 meses tras ser despedido por razones desconocidas. Luego de eso se desempeñó por poco tiempo en distintos cargos administrativos en algunas empresas. En medio de todo esto se volvió un activista entusiasta por los derechos de los animales y comenzó a profesar las virtudes del veganismo. Así transcurrió el 2014, y para noviembre de ese año Miguel comenzó a publicar en sus redes sociales algunos poemas en los que hablaba de almas atormentadas y del hecho de experimentar cosas nuevas para evolucionar como seres humanos. Para ese momento la relación del hombre con Frida se había convertido en algo indescifrable, pues aunque ya no se les veía juntos como antes, de vez en cuando compartían fotografías en sus redes, que denotaban que entre ellos había algo más que una amistad. Lo cierto es que cerca de las 4 de la tarde del 7 de diciembre de 2014, Frida hizo su última publicación en redes sociales, con un mensaje que muchos interpretaron como una despedida. El escrito decía que no volvía por caminos ya andados y que nunca miraba atrás. Esto acompañado por una foto del cantautor Enrique Bunbury, su artista favorito. Aunque esa fue la última vez que se supo de la joven, no fue sino hasta el 7 de febrero de 2015,
cuando sus familiares se enteraron de que estaba desaparecida y viajaron hasta la Ciudad de México para reportar su ausencia ante las autoridades. Tenemos que recordar que la familia de Frida vivía en una zona rural donde no había comunicaciones, y fue por esto que ellos tardaron tanto en darse cuenta que algo malo le había pasado. Fue cuando ya pasaron 2 meses sin que ella los visitara, que se pusieron muy nerviosos y muy preocupados, y por eso decidieron viajar hasta la ciudad capital. Una vez aquí no tuvieron apoyo de las autoridades. Se toparon con las mismas excusas que les habían dado a los familiares y padres de las otras jovencitas unos meses atrás. Seguramente Frida se había ido con algún hombre que había conocido y en algunos meses aparecería como si nada. Los familiares y amigos de la chica sabían que esto no había sido así. Ellos la conocían bien, así que decidieron buscarla por su propia cuenta, pero esto era muy difícil porque ellos no eran personas con grandes recursos económicos. Se limitaron a poder imprimir algunos afiches con su fotografía y su descripción. Los pusieron cerca de la zona donde ella vivía y también en lugares donde solía estar. Miguel les ayudó en esta búsqueda, les apoyó incluso económicamente. Él se mostró muy preocupado por Frida, por saber en dónde estaba y saber qué le había sucedido. Las autoridades investigaron un poco la desaparición luego del paso de algunas semanas. Vieron que en el historial de un teléfono que Frida se acababa de comprar, las últimas 2 llamadas habían sido a Miguel, pero de nuevo de alguna manera decidieron no investigarlo. Y con el paso de las semanas, los familiares fueron teniendo cada vez menos y menos noticias. Cada 3 o 4 meses más o menos, ellos viajaban a la ciudad capital de México para saber si había algún avance en la investigación, pero las autoridades nunca los ayudaron. Tras la misteriosa desaparición de Frida, Miguel siguió con su vida. Se inscribió en clases de teatro, viajó y escribió más y más poemas, cuyo denominador común era el fin de la existencia. Comenzó a representar papeles de personajes que fallecían o que ya eran difuntos, mientras que las líneas de sus poemas versaban sobre personas a las cuales les quitaban la vida. En sus viajes siempre frecuentaba cementerios o lugares lúgubres y comenzó a interesarse por fotografías de calaveras y artículos esotéricos. También publicaba en sus redes sociales imágenes de animales descompuestos o disecados y a menudo bromeaba con temas sensibles. Todo esto denotaba que el hombre estaba obsesionado con todo lo relativo al fallecimiento o a perder la vida. Aunque esto sin lugar a dudas para muchos podría representar una actitud demasiado extraña y para muchos otros una actitud alarmante, muchas de sus amistades y personas conocidas lo atribuían a que él era químico y estas cosas le tenían que interesar. Pero Miguel también fue cambiando su manera de expresarse, su manera de hablar, su manera de ver las cosas. Decía que había encontrado cosas menos pragmáticas, que ya no quería preocuparse por el mundo, por las cosas materiales ni por el dinero, que quería simplemente vivir y tener otro tipo de experiencias. Esto se veía en sus relaciones con las personas, ya que poco a poco se fue alejando de sus amigos y de su círculo social. Y además también se podía ver esto en su trabajo, porque a pesar de tener una gran mente y una gran hoja de vida con grandes referencias, no podía mantener un trabajo por mucho tiempo. Y es que tuvo trabajos en distintos puestos administrativos, y luego de 3 años, para septiembre de 2018, al final fue contratado por un laboratorio. Este ofrecía sus servicios de control de calidad. Allí su destino se cruzó con la que sería su 4ª víctima, Viviana Elizabeth Garrido, de solamente 32 años. De ella se supo que era ingeniera bioquímica, estaba casada y tenía una hija de 9 años. Siendo un profesional talentoso, no pasó mucho tiempo antes de que Viviana se acercara a Miguel, pero él tardó menos en deshacerse de ella. El 30 de noviembre, solamente 3 meses después de haber conocido a Miguel, Viviana desapareció. Ella se iba a su casa todos los días en transporte público, específicamente en el metro, y ese día salió con normalidad de su trabajo. Pero sucedió algo entre la salida del trabajo y la entrada a la puerta del metro, porque ella jamás llegó a tomar este transporte, y mucho menos regresó a su casa con su esposo y su hija. El esposo de Viviana reportó rápidamente esta desaparición a las autoridades, y esta denuncia sí que la tomaron un poco más en serio al tratarse de una mujer casada y con una hija. Las autoridades fueron hasta el laboratorio para interrogar a todos los que trabajaban allí, incluso a Miguel, y de nuevo no lo consideraron sospechoso en estos hechos. Ya para este momento podemos pensar que o la policía hacía muy mal su trabajo o Miguel era muy bueno escondiendo sus crímenes, porque ya había salido bien librado en varias ocasiones. Así que realmente no se sabe si a la policía le daba igual todo lo que estaba sucediendo
si pensaban que él, por ser inteligente y prestigioso, no iba a hacerle nada malo a nadie, o si bien ya no querían hacer su trabajo y solo iban por ir a hacer estas entrevistas. Lo que sí es cierto es que poco tiempo después de esto, Miguel cambió de trabajo. Era el año 2019 y en esta oportunidad comenzó a trabajar en el laboratorio de un hospital de lujo, donde se topó con otra de sus infortunadas víctimas. Se trataba de Claudia Andrea, de 36 años, una joven también experta en química. Ella y Miguel ya se conocían, se habían visto por primera vez en 2013, cuando trabajaban en el laboratorio de la Ciudad de México. Se puede decir que luego de 6 años de no verse se reencontraron en este nuevo espacio laboral, y al parecer Claudia se sintió atraída por él, y finalmente comenzaron una relación sentimental. Para finales de ese año, específicamente el 27 de diciembre, era el cumpleaños de Claudia, y al parecer iban a celebrarlo juntos. Luego de eso, los familiares de la chica no supieron nada más de ella. Tras intentar localizarla sin éxito, su madre y un hermano identificado con el nombre de Ángel fueron hasta su apartamento, donde hicieron un horrible hallazgo. Lo primero que le pareció raro al hermano de Claudia fue que la puerta del apartamento estaba sin llave, por lo que él pudo ingresar sin problemas. Algo muy raro porque ella valoraba mucho su seguridad. Dio una primera vista al lugar y no encontró nada extraño, hasta que llegó a la puerta de la habitación de su hermana. Aquí encontró unas toallas en la parte baja, como queriendo cubrir la parte de abajo de la puerta. Le pareció muy raro y cuando quitó estas toallas sintió un olor casi nauseabundo. El chico abrió la puerta de la habitación y se encontró con el cuerpo de su hermana en la cama en avanzado estado de descomposición. Como pudo, él llamó a las autoridades para que determinaran qué había sucedido. Cuando llegaron los forenses a la casa de Claudia, ellos determinaron en un primer momento que había fallecido de causas naturales, que seguramente había pasado mientras estaba sola y que por eso nadie se había dado cuenta, algo que a los familiares de la joven les pareció muy raro. Primero porque la puerta estaba abierta y segundo por esas toallas puestas en la puerta. ¿Quién iba a poner esas toallas si supuestamente Claudia había fallecido allí tirada en la cama y sola? También vieron que la casa estaba un tanto desordenada y Claudia era muy ordenada. Había cosas fuera de los sitios donde ella siempre las dejaba y además de eso algunas bolsas tiradas. Incluso Ángel, el hermano de Claudia, les habló sobre su relación con Miguel, pero ellos no quisieron investigar y dijeron que había muerto de una muerte natural. La chica fue sepultada el 31 de diciembre de 2019 en Morelos. Sin embargo, en los días posteriores su teléfono continuaba activo y se registraron compras con su tarjeta de débito. Entre los registros había unas compras que se habían realizado entre las 8 y las 11:45 de la noche del día 1 de enero de 2020. La persona que usó la tarjeta pagó una cuenta en un restaurante y luego hizo varios consumos en tiendas de ropa. Al día siguiente, el 2 de enero, se realizaron 3 cargos entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Aproximadamente 2 meses después fue cuando los familiares de Claudia se enteraron de estos consumos y que tanto el celular como las tarjetas habían desaparecido de su departamento. Con esta información regresaron a la fiscalía y exigieron no solo que se cambiara la causa del deceso, sino que se investigara a fondo qué había pasado. En ese momento los agentes les dijeron a sus familiares que posiblemente no se había tratado de una defunción por causas naturales como se había establecido al comienzo. Pese a que les aseguraron que abrirían una nueva investigación para esclarecer los hechos, no tuvieron ningún avance. Los padres de Claudia solo recibieron un par de llamadas en alguna ocasión, en las cuales les informaron que habían recuperado unos videos de las cámaras de seguridad cercanas a la casa de su hija. Pero luego, pese a que ellos estuvieron insistiendo, el caso fue archivado. Mientras los familiares de Claudia buscaban respuestas, Miguel seguía viviendo tranquilo en su apartamento en la colonia La Cruz, donde mantuvo un bajo perfil por un largo tiempo, o al menos eso se creyó. El químico llevaba una vida doble. Por un lado gozaba de éxito profesional, recorría el mundo, publicaba fotografías de automóviles y asistía a movilizaciones en contra del maltrato animal. Por otro, se dedicaba a quitarle la vida a las mujeres que se cruzaban en su camino. Durante los años siguientes continuó su lucha en pro de los derechos de los animales y también incluso asistió a varias marchas a favor de las mujeres. Siguió escribiendo historias y poemas en sus redes sociales y se describía como un sujeto atento y normal que buscaba un poco de diversión. Aunque todos sus vecinos pensaban que era un tanto raro, jamás pasó por sus mentes la idea de que era un depredador, capaz de cometer los más aberrantes crímenes. Y fue la llegada de una joven de 17 años llamada María José Castillo
que pareció despertar de nuevo los instintos más bajos de Miguel, los cuales habían permanecido en las sombras durante varios años. María José era una chica feliz, amante de las motos y de los animales, en especial de los perros. Se había mudado hacía poco tiempo con su madre, Cassandra Yascara, al mismo edificio donde vivía Miguel. Era muy unida a su padre, Ricardo Guillermo Castillo, y a una de sus hermanas, María Fernanda Castillo. Sus vecinos la describen como una niña tranquila, educada y sencilla, a la que apenas veían, y que solo se limitaba a salir cuando iba a estudiar o a pasear con sus mascotas. Su vida era bastante normal. Estudiaba por las tardes en el Colegio de Bachilleres de Iztalco, mientras que por las mañanas se quedaba en casa haciendo tareas y ayudando a su madre. Para el momento en el que ocurrieron los hechos que voy a narrar a partir de ahora, en abril de 2024, ella se preparaba para el examen de admisión que la llevaría a la universidad, donde quería especializarse en relaciones comerciales. Soñaba poder tener su título para ayudar económicamente a su madre, y fantaseaba como todos con una vida llena de éxitos profesionales y viajes. Lo que María José no sabía era que lastimosamente no iba a poder llevar a cabo estos sueños y proyectos, pues ya estaba en la mira de su vecino. Y es que Miguel ya había comenzado a observarla, sabía todos sus movimientos e incluso en declaraciones posteriores dijo que en varias ocasiones había ingresado al apartamento de madre e hija cuando ellas no estaban. También le quedaba muy bien el hecho de que ella estudiara por las tardes, porque él también trabajaba por la tarde, y para llevar a cabo su horrible plan podría realizar todo en la mañana, justo cuando ella estaba sola en su casa. Así llegó la mañana del 16 de abril de 2024. Miguel vio la oportunidad perfecta para llevar a cabo sus planes. Mientras espiaba a la chica, se percató de que su madre salía a hacer algunas diligencias. En un video que fue peritado y que luego se filtró a los medios de comunicación, se puede ver a Cassandra caminando por la calle, mientras Miguel esperaba a pocos metros que ella se alejara para entrar al edificio. Mientras María José estaba en su habitación terminando sus tareas, fue sorprendida por Miguel. La primera reacción de la jovencita fue gritar para pedir ayuda, logrando captar la atención de algunos vecinos. Sin embargo, Miguel, quien era todo un experto, logró sujetarla y la atacó varias veces con un arma punzocortante. Aunque lo ocurrido no está del todo claro, lo que sí quedó en evidencia fue la violencia con la cual se perpetró el crimen. Mientras él acababa con la vida de la joven, Cassandra regresó a su casa, quizás guiada por un presentimiento. A juzgar por lo que se encontró, podía decir que su instinto maternal no se equivocó. En todo caso, la llegada de la mujer no pudo evitar la tragedia, porque cuando traspasó la puerta de su residencia, vio una escena completamente espantosa. Todo estaba desordenado. Había salpicaduras por todas partes y un olor en el aire que era muy fuerte. Pero eso no fue lo peor. Ella corrió hasta la habitación de su hija y la encontró tirada en el suelo ya sin vida. Sobre ella estaba Miguel, quien respiraba agitado. Antes de que la mujer pudiera reaccionar para buscar ayuda, Miguel se abalanzó sobre ella y la hirió varias veces con el mismo objeto filoso. A pesar de eso, Cassandra logró pedir auxilio, y para fortuna de ella y desgracia de Miguel, los residentes se acercaron hasta la vivienda para ver qué ocurría. Luego de dejar a Cassandra malherida, Miguel trató de esconderse en otro apartamento, pero ya los vecinos habían visto todo lo que sucedió, por lo cual un grupo de hombres y mujeres lo acorralaron para que él no escapara. El hombre se mostró desafiante y quería que ellos se asustaran para que lo dejaran ir, pero todas estas personas se mostraron firmes y no dejaron que el hombre se fuera. Rápidamente llegaron las autoridades y se lo llevaron a la comisaría para determinar qué había sucedido. Mientras tanto, Cassandra era atendida por otro grupo de vecinos y también por los bomberos. Lamentablemente, María José no había sobrevivido al horrible ataque. Cassandra fue llevada hasta un centro asistencial para que se recuperara, y mientras ella luchaba por su vida, su hija era despedida por familiares y amigos. El hecho de que se capturara a Miguel acaparó los medios de comunicación, y poco a poco fueron saliendo detalles que hicieron que los medios y las personas se fijaran mucho más en este caso. Y es que a la gente le llamaba mucho la atención que una persona del perfil de Miguel, que era un destacado químico, con premios, con reconocimientos, que hablaba 3 idiomas y que se presentaba como un defensor de las mujeres y los animales, fuera a la cárcel por atacar a 2 mujeres. El crimen dejó consternados a todos los residentes, pero nadie sabía lo que estaba por venir. Como parte de las investigaciones, se ejecutaron 3 órdenes de allanamiento en los inmuebles asociados a Miguel. El resultado más perturbador llegó el 18 de abril, cuando los agentes inspeccionaron su departamento,
donde se encontraron con un escenario horrible. En el lugar había al menos 20 restos humanos, una caja con huesos, fluidos hemáticos y objetos pertenecientes a otras víctimas. También se encontraron sierras, instrumentos quirúrgicos y otros elementos para cortar cuerpos. Asimismo, se recolectaron 3 libretas, aparentemente usadas por Miguel como diarios, en los cuales registraba todos los detalles de lo que había hecho. Según trascendió en algunas notas de periodistas locales, en estos diarios Miguel había escrito que cuando era pequeño fue abusado por su padre. Todo esto lo había hecho supuestamente ante la indiferencia de su madre y su hermana, y que por esa razón odiaba a las mujeres porque ellas se habían dado cuenta y no habían hecho nada por salvarlo. Sin embargo, Claudia, su hermana, salió a hacerle frente a estas declaraciones, advirtiendo que eso no era cierto, que si bien ella y su hermano habían sufrido de violencia intrafamiliar, las cosas no habían sucedido así. Su padre ya había fallecido en 2020 por la emergencia sanitaria mundial y no quería que se hablara más de él. La chica señaló que ellos jamás sospecharon que Miguel fuese un monstruo capaz de realizar cosas tan horribles. Por otra parte, la madre de Miguel prefirió mantenerse alejada de todos los medios de comunicación. Horas después de los allanamientos, el jefe de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara, reveló detalles de los macabros hallazgos que se habían realizado. Explicó que presumían que los restos encontrados podían pertenecer a personas reportadas como desaparecidas años atrás, entre ellas estudiantes, trabajadoras sexuales e incluso personas cercanas a Miguel. No obstante, dijo que se debían esperar todos los resultados de los estudios genéticos para determinar esto con certeza. Tras haberse hecho público todo esto, familiares de mujeres desaparecidas acudieron con la policía para exigir que se revelaran las identidades de las víctimas y se hiciera justicia. La falta de información dio paso a especulaciones y rumores sobre este hombre al cual las autoridades llamaron el feminicida de Iztacalco o el Jeffrey Dahmer mexicano, como le etiquetaron en los medios de comunicación y las redes sociales, comparándolo con Jeffrey Lionel Dahmer, el asesino serial y agresor sexual de Estados Unidos. Algunos diarios revelaron detalles de la vida de Miguel tomados de sus publicaciones en las redes sociales, como por ejemplo sus poemas y otras publicaciones de las cuales ya hemos hablado aquí. Uno de los textos publicados en octubre de 2015, según las investigaciones, podría referirse a Frida. Algunos fragmentos extraídos del escrito decían textualmente lo siguiente. Algunos de los fragmentos extraídos del escrito decían textualmente: No tardé mucho en darme cuenta que tus manos no se movieron. Descubrí que tu cuerpo era duro y me asusté cuando noté que estabas fría. Toqué tu espalda y no era otra cosa más que tu ropa. Toqué tu cuello y no era más que piedra. Pero esto no fue lo único que se filtró a la prensa. El periodista especializado en crímenes, Carlos Jiménez, compartió en sus redes sociales un video de la comparecencia de Miguel ante el juez, en la cual luce sereno y consciente de lo que hizo. Durante la audiencia de imputación dio detalles de cómo había acabado con la vida de María José. Según su relato, cuando ingresó a la casa de la víctima no había nadie, y no era la primera vez que entraba al lugar. Como ya sabemos, él ya había estado en otras ocasiones allí. Refirió que cuando María José lo vio comenzó a gritar. Él le pidió que se callara, pero ella siguió pidiendo ayuda, y ahí fue que no pudo razonar y que su primer impulso había sido atacarla. No logré pensar, razonar mis acciones. Además, confesó que tenía la intención de quitarle la vida a Cassandra, pero solamente la dejó gravemente herida. Para el abogado de la familia de la víctima, Arturo González, las declaraciones denotaban que no mostraba remordimiento y mucho menos arrepentimiento de sus actos. También dijo que estaban ante la presencia de un psicópata. Tras culminar esta audiencia, Miguel fue imputado por el delito de feminicidio en contra de María José y de feminicidio agravado en grado de tentativa en contra de Cassandra, por lo que se ordenó que se le llevara al reclusorio Oriente para cumplir prisión preventiva. Con el paso de los días, mientras esperaba la confirmación de los estudios genéticos, se fueron dando varios nombres e historias de las víctimas. Todos los parientes, amigos y conocidos de las víctimas coincidían en que las autoridades eran las principales responsables de lo que había sucedido, ya que habían tenido muchas oportunidades para detener a Miguel. También se especuló que el hombre de 39 años en ese momento podía estar involucrado con la desaparición del químico Francisco Hernández Maldonado, quien era conocido en la comunidad LGBT como La Canaria, y que había sido compañero de Miguel. Algunos medios reseñaron que presuntamente ellos tenían una relación de pareja,
y todo parecía indicar que Miguel había utilizado un compuesto para los ojos para dormir a Francisco, el cual puso en una mezcla de brandy y gaseosa. Sin embargo, nada de esto hasta el día de hoy ha sido confirmado por las autoridades. El mismo periodista que filtró el video de la audiencia también dio a conocer nombres de posibles víctimas. Entre estos figuran chicas de las cuales ya hemos hablado en este video: Amairani Roblero, Karen Omelas, Frida Sofía Lima, Viviana Elizabeth Garrido y Claudia Andrea, además de Norma Elena, Cintia Vanessa y Laura, estas últimas identificadas parcialmente, porque en el momento de la difusión de este video no se tenía confirmación oficial de este caso. Sin embargo, el viernes 3 de mayo la Fiscalía confirmó que hasta ese momento el estudio genético por parte de los restos óseos arrojaba 3 víctimas confirmadas, cuyos familiares ya habían sido notificados. Una de estas sería Amairani, según un portal de noticias. Sin embargo, el fiscal aclaró que aún continuaban realizando otros análisis para determinar a las demás víctimas. Habló la fiscalía a mis tíos de que pues ya habían reconocido a Frida por el cráneo. Finalmente, luego de un doloroso camino, los familiares de estas mujeres pueden ver una luz al final del túnel, tener un cierre y obtener justicia. En el caso de la madre de María José, Cassandra, se sabe que su estado aún es delicado y que tardará mucho en recuperarse de sus heridas. Para mediados de mayo de 2024, que es cuando estamos realizando esta investigación, las autoridades aún continúan procesando toda la evidencia, esto para identificar a más víctimas. Se estima que pueden ser más de 20. Los cargos en contra de Miguel podrían variar, dependiendo del resultado de las investigaciones. Se expone a una condena de más de 70 años de cárcel. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante que está dando mucho de qué hablar ahora, no solamente en México, sino en todo el mundo. Un caso, como lo van a poder ver en el video, con muchos detalles, hay mucha información y seguramente seguirá saliendo todavía más. Nosotros por nuestra parte les seguiremos dando el seguimiento que se debe y les traeremos las últimas novedades. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis redes sociales me encuentran como LesmaVR, allí también subo mucho contenido. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.